Bienvenidos y bienvenidas. En esta clase abordaremos al trabajo como determinante social de la salud. Como ya se vio en clases anteriores, uno de los factores que se establecen como determinante social de la salud es el trabajo, y estudiaremos algunos aspectos de la relación entre trabajo y salud. En un principio, comenzaremos la clase comentando categorías específicas de esta perspectiva de análisis para poder incorporarlas y comenzar a establecer las relaciones con los conceptos vistos en las clases anteriores. En un primer lugar, veremos el temario de la clase, iniciando con una breve contextualización de esta variable de análisis, el trabajo como determinante social de la salud. A continuación desarrollaremos algunas definiciones y categorías de los tipos de trabajo, formal o informal. Luego describiremos aspectos formales e informales del trabajo en Argentina, por ejemplo, la población económicamente activa, la tasa de ocupación, la cobertura en salud y los salarios. Y finalmente analizaremos la relación de salud y trabajo a partir del análisis del texto propuesto como obligatorio en la clase para hoy. Comenzaremos la primera parte con la conceptualización. En un principio, recuerden que en las clases anteriores se mencionó que desde hace mucho tiempo que se relaciona la salud de las personas con las condiciones que viven y especialmente en las que trabajan. El doctor Virchow, cuando fue convocado por el gobierno de Prusia, hoy Polonia, Lituania y zonas de Alemania, en el año 1848 para colaborar con las medidas en contra de la epidemia de tifus, más allá de poseer amplios conocimientos biológicos y clínicos, él caracterizó a los principales aspectos para la difusión del tifus a las condiciones de vida y de explotación en la que vivían los y los trabajadores de esa época. Para contextualizar, luego de las primeras décadas del siglo XIX en adelante, comienza un proceso de industrialización en las principales ciudades europeas, dando lugar a lo que se llamó como revolución industrial, donde empieza a emerger como problema social la relación entre las condiciones de vida y las problemáticas de salud de la población. En todo el mundo, la vida en las ciudades y los modos de producción que se desarrollan alrededor de ellas ha incidido en la salud de las poblaciones. En este proceso había distintos modos de comprender el impacto de los cambios en el ambiente del trabajo y de la salud. Por un lado estaban quienes identificaban a los problemas de salud de los trabajadores vinculados a la inserción de los mismos en el proceso productivo y por otro quienes los comprendían desde dos perspectivas diferentes. Unos privilegiaban la atención médica curativista y los otros centraban su atención en los aspectos de riesgos específicos vinculados al proceso de trabajo. Durante el curso de ingreso se habló de John Snow y el aljibe contaminado en Inglaterra que provocaba cólera. Estos descubrimientos y la importancia de mirar más allá de lo que se creía tuvo mucha incidencia en comprender los distintos aspectos de la vida que tienen incidencia en la salud de las personas. Sin ir más lejos, en nuestro país, a principios del siglo XX, el ministro del Interior del entonces gobierno argentino encomendó a Juan Vialé Macé, médico, abogado y profesor, a elaborar un informe sobre las condiciones de vida de la población obrera en todo el país. Como resultado, surgió el informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República. El informe plantea por primera vez cuestiones como el trabajo de mujeres y niños, la inspección del trabajo, los trabajos prohibidos, los primeros contratos, los salarios, el descanso semanal e intrajornada, los contratos de aprendizaje, los conflictos entre la patronal y los incipientes sindicatos, dando cuenta de la inserción en el mercado laboral de los inmigrantes criollos e indígenas, entre otros aspectos analizados. En 1943, Juan Domingo Perón crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, que luego de varias conquistas para los y las trabajadores, alcanza el rango de ministerio en el año 1949. Durante esos años surgen y se implementan diversos estatutos que proporcionaron por primera vez a muchos trabajadores el derecho a una protección contra accidentes, contra enfermedades, a vacaciones pagas y a la jubilación, entre otros derechos. En la década de los 60 y 70 hubo un auge de las luchas sociales y del cuestionamiento de la organización capitalista del trabajo en todo el planeta.
En esta nueva izquierda tomó fuerza la idea de entender a la salud en relación con el proceso de trabajo, entendiendo la salud de los trabajadores como expresión concreta de la explotación capitalista y a la lucha por la defensa de la salud obrera como un campo privilegiado de lucha. En este contexto emerge un movimiento internacionalista por la salud colectiva latinoamericana, también conocido como Movimiento de la Medicina Social, que se plantea la construcción de otro paradigma de la ciencia en contraposición al modelo médico clásico. Este movimiento plantea de forma crítica el análisis de las dimensiones de la sociedad y cómo éstas determinan la salud, procesos protectores o procesos destructivos de la salud. Estas luchas sociales de mediados del siglo XX volvieron a poner en un lugar importante el debate la relación entre el modo de producción capitalista, ya con muchos aspectos organizativos desarrollados a lo largo y ancho del mundo, y las condiciones de salud de la población, donde se comenzaba a percibir la gran desigualdad que generaba el desarrollo económico en las principales metrópolis. A fines del siglo XX y principios del XXI, la vinculación sobre los factores ambientales en la salud de las poblaciones es innegable. El surgimiento de nuevas enfermedades zoonóticas, la interconexión que hoy tienen los territorios y los avances de los modos de producción sobre los territorios y los cuerpos plantean desafíos para que el derecho humano a la salud pueda ser concretado y disfrutado por todas y todos. En estos últimos años, la lucha de muchos sectores por el cumplimiento efectivo del derecho a la salud ha puesto en manifiesto las tensiones que surgen de una sistemática mala distribución de recursos. Retorno a la fábrica para descifrar la realidad, salí del hospital para entender la enfermedad. Estas son las palabras de las autoras Laurel y Noriega en el año 1989, a partir de las cuales podemos identificar esa exploración, esa continuación de la exploración de la relación de salud-trabajo para entender el carácter social del proceso salud-enfermedad. Arranquemos con las definiciones de población según ocupación y de tipo de relaciones de trabajo. En primer lugar, podemos mencionar las definiciones de población según ocupación. Primeramente está la población económicamente activa. A este grupo poblacional lo integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más las personas que no están ocupadas, es decir, que están desocupadas. La población ocupada se llama el conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, y persona desocupada se denomina a las personas que, no teniendo una ocupación, están buscando activamente un trabajo y están disponibles para trabajar. Otro grupo poblacional que entra que vamos a definir como categoría tiene que ver con la población asalariada sin descuento jubilatorio, que se refiere a la población ocupada que percibe un salario pero que no tiene descuento jubilatorio como atributo del puesto de trabajo, es decir, que hoy está trabajando pero no está generando o aportando los recursos para garantizarse una jubilación en el futuro. Una vez identificados los conceptos asociados a la población y el trabajo, vamos a seguir con otros conceptos que tienen que ver con específicamente los trabajadores y trabajadoras. En primer lugar, vamos a mencionar al trabajador o trabajadora asalariada, el cual puede ser formal, es decir, que se encuentran registrados y se encuentran trabajando con la protección que establece la legislación laboral vigente, y por otra parte, el trabajador informal. En este caso no está registrado, es decir, que se encuentra trabajando sin la protección de la legislación laboral. Este caso es las personas que no perciben ningún tipo de contrato, sino que arreglan el salario a partir de como un acuerdo entre partes, pero no está en ningún lado formalizado. Por otro lado, están los trabajadores por cuenta propia, que este también puede ser formal, es aquel que ellos son aquellos que desarrollan una actividad específica laboral para su propio emprendimiento económico o unidad productiva, cumpliendo con alguna de las normas que regulan sus actividades económicas y las obligaciones previsionales dispuestas.
y por el contrario, el trabajador por cuenta propia informal es aquel que desarrolla una actividad laboral para su propio emprendimiento económico o unidad productiva sin cumplir con las normas que regulan las actividades económicas ni con las obligaciones previsionales. En la filmina lo que observamos es la torta de la tasa de ocupación en el primer trimestre de este año, del 2022, donde se muestra la población económicamente activa, los desocupados y los distintos tipos de categorías que están relacionadas al mundo del trabajo. Actualmente, el porcentaje de ocupación de la población económicamente activa es del 71,5%, el 7% son desocupados abiertos y después hay una categoría entre ocupados y desocupados que son ocupados demandantes de empleo, es decir, aquellos que quieren conseguir más trabajos y aquellos ocupados que no demandan más empleo. En la siguiente filmina lo que observamos es el gráfico del porcentaje de población ocupada por sexo y categoría ocupacional según rama de actividad de la ocupación principal, es decir, el mayor tiempo que dedica trabajando. Según para el segundo trimestre del 2020, son los últimos datos disponibles, y se observa cómo hay algunos trabajos que están mucho más feminizados, aquello se puede decir el servicio doméstico, el 96,8% de las personas que trabajan en esa rama de actividad son mujeres. En cambio, por ejemplo, en transporte, almacén y comunicación, el 89% son varones. En la construcción, en cambio, el 95,4% de los trabajadores son trabajadores varones, y esas diferencias también muestran cómo hay diferencias salariales, ya que hay algunos sectores donde el sector que menores salarios recibe es el salario del sector del servicio doméstico, por lo tanto está condicionado a que las mujeres reciban menores ingresos. Esta caracterización es para facilitar el análisis de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la actualidad incluidos dentro de un sistema de salud específico para los eventos tales como accidentes en ocasión de trabajo y o enfermedades profesionales, también llamadas ocupacionales, vinculadas con el trabajo que realizan las personas. Esta cobertura específica en la salud de los y las trabajadoras es el sistema de riesgo de trabajo. Cabe señalar que el sistema de riesgo de trabajo surge con la ley 24.557 en la década de los 90 en un contexto de un aumento de la desocupación y la precarización laboral. Este sistema está bajo la órbita de un organismo que se llama la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este mismo solo cubre a los trabajadores asalariados formales, es decir, aquellos que están registrados y se encuentran en relación de dependencia con un empleador. El resto de los trabajadores queda por fuera de este sistema, no cuentan con la cobertura de prestaciones en salud y dinerarias provistas por la ley del sistema de riesgo de trabajo en el caso de requerir algún tipo de asistencia médica o de quedar con alguna secuela producto de un accidente o enfermedad profesional, siendo el sistema sanitario público de salud en sus distintos niveles quien deberá brindar las prestaciones de salud de esas personas. Ahora realizaremos una breve introducción del sistema sanitario argentino, teniendo la salvedad que históricamente, al no estar vinculado institucionalmente la salud de los trabajadores con la salud del resto de la población, ya que la salud de los trabajadores se encarga el Ministerio de Trabajo y la salud de la población del Ministerio de Salud, hay una desconexión que también se ve en muchos análisis y en algunas caracterizaciones. A priori podemos decir que el sistema de salud se caracteriza por su fragmentación, ya que la rama de atención de la salud se compone de 3 grandes subsectores, donde las personas atienden sus demandas de salud. Cada uno de estos subsectores tiene sus procesos de financiamientos y modo de responder a las demandas de salud de sus beneficiarios.
Las y los trabajadores formales, además de contar con la cobertura por parte del sistema de riesgo de trabajo, tienen cobertura por parte de las obras sociales, nacionales, provinciales, municipales y de instituciones particulares, incluyendo a PAMI. Estas se financian con el aporte de los trabajadores en un 3% y de los empleadores en un 6% del sueldo bruto de los trabajadores. Las personas con cobertura de prepaga a través de obra social derivan los aportes y ese aporte se complementa con la cuota que disponga la empresa según el servicio prestado. Por último, las personas con obra social y con cobertura por prepaga, cobertura formal en salud, se atienden principalmente en los efectores del sector privado. Las personas que no cuentan con cobertura formal en salud reciben atención a partir de los programas estatales específicos a través de los efectores públicos, que estos pueden ser provinciales, nacionales y municipales, cuyo financiamiento se da a través de presupuestos según la jurisdicción y en menor parte por la atención que brindan a las personas que sí tienen cobertura formal. En las siguientes filminas vamos a ver un cuadro de la cobertura en salud de la población según edades. Esto está hecho a partir de los datos del censo del 2010. Cuando aparezcan los del 2022 se va a hacer de vuelta. Y también los tipos de cobertura según sexo y rango etario, para poder mirar cuáles son los segmentos de la población y que tienen las distintas coberturas en salud. Una vez teniendo una idea de cómo es la situación de los y las trabajadoras del país, avanzaremos a seguir el hilo de la bibliografía propuesta para la clase, El trabajo como determinante de la salud, de Leopoldo Llanes. Iremos compartiendo lecturas y reflexiones en torno a la propuesta del texto. La relación salud y trabajo. En el discurso sanitarista dominante, los problemas de salud son analizados a partir de variables sociodemográficas y no desde la perspectiva de los y las trabajadoras. Braille, exponente de la medicina social latinoamericana, ya en 1994 planteaba que lo que se analizan son los problemas de salud desde una óptica del consumo y de las conductas o actitudes y no de la producción ni de la actividad laboral. Es decir, desde una visión unicausal donde el agente de riesgo específico es generador de los problemas de salud y son analizados desde la perspectiva de las poblaciones agrupadas por las denominadas variables sociodemográficas, tales como edad, sexo, ubicación geográfica, etc. Pero se dejan de lado el análisis de las variables relacionadas a las condiciones de trabajo. Retomando con lo que analiza Braille en el análisis de las actitudes y conductas, en la actualidad existen distintos dispositivos de mediciones, tales como las baterías psicométricas, utilizadas para evaluar a trabajadores en sus puestos de trabajo. Estas describen características actitudinales como apto, actitudinales como una actitud y conductuales que analizan las conductas, utilizadas para ponderar desvíos resultantes de una falla humana como predisponentes de accidentes a nivel individual, dejando de lado las condiciones de trabajo en su análisis. Por ejemplo, un trabajador en una línea de producción de montaje es responsable del accidente o la enfermedad que tuvo por no utilizar los elementos de protección personal o por no respetar la línea de producción. Sin embargo, no se analizan los tiempos de trabajo, los ciclos de producción, donde el trabajador no tiene control de los tiempos y por una distracción, ya sea por fatiga física o mental, pueden suceder los accidentes o una enfermedad, por ejemplo, por movimientos repetitivos. Estas visiones y posturas permiten ampliar las miradas y enfoques desde comprender los problemas de salud de las poblaciones y poder actuar sobre las causas que los generan y superar las lógicas de atención puntualizadas y de atención de la enfermedad para ir más allá y promover la salud. En el artículo utilizado en esta clase se distinguen 3 momentos en el discurso sanitarista correspondiente a 3 niveles de análisis de la relación salud-enfermedad. En un primer momento, la enfermedad se comprende como un proceso que se presenta en un organismo determinado y las formas de resolver el problema de salud se requiere la intervención de la medicina y las ciencias afines,
como la biología, bacteriología, fisiología, anatomía, entre otras. El diagnóstico de la enfermedad es lo que conducirá el camino a qué tipo de tratamiento se requerirá para restablecer la salud y eliminar o reducir al máximo las secuelas discapacitantes. En esta visión, las enfermedades tienen un solo tipo de causas y el interés se centra en eliminar los agentes patógenos, físicos o químicos, que alteran el funcionamiento normal del organismo. Este enfoque es el denominado modelo médico. Una característica es que comprende los problemas de la salud como aspectos personales que se solucionan con la intervención del equipo de salud para que las personas superen el problema de salud y vuelvan a su vida previa. El individuo se considera aislado de la realidad social, haciendo abstracción de las condiciones materiales de vida, y el foco de atención está en la resolución del problema de salud a través de un método clínico. En un segundo momento, el discurso sanitarista comienza a comprender al individuo siendo parte de una comunidad. Con ella comparte características sociodemográficas y culturales, y dado los factores socioculturales y ambientales, está expuesto a diversos riesgos de contraer enfermedades. Se comprende a los problemas de salud como problemas de origen multicausal, donde intervienen factores sociales, económicos, culturales, físicos, químicos, entre otros. Empieza a prestar atención en cómo la enfermedad se relaciona con condiciones deterioradas de la vida, tales como el hacinamiento, falta de agua potable, desnutrición, educación médica deficiente, presencia de factores físicos, químicos o mecánicos en el medio ambiente de trabajo. Es decir, se incorpora elemento social para comprender el proceso salud-enfermedad desde una perspectiva descriptiva, posicionándose como un enfoque ahistórico y mecanicista. En el tercer momento, se caracteriza por indagar en las causas fundamentales de la enfermedad y la muerte. De este modo se busca identificar los procesos y elementos condicionantes del acceso real a los servicios de salud, el impacto sobre la esperanza de vida de las personas, mirados desde una perspectiva donde se entiende a las personas como seres históricos pertenecientes a grupos sociales que trabajan y viven de determinada manera. Este enfoque plantea también el origen multicausal de la enfermedad, incorporando a su vez la comprensión de las relaciones entre esos múltiples aspectos que inciden en la salud de las poblaciones, de modo de identificar los determinantes y condicionantes de la enfermedad para poder plantear alternativas de solución dentro de una formación históricamente determinada. Se centra la visión en que el proceso salud-enfermedad es un fenómeno social y se incorpora el análisis de la realidad social como uno de los elementos determinantes del mismo. Este enfoque cuestiona el impacto de la organización capitalista del trabajo sobre la salud. En el marco de comprender el proceso de salud-enfermedad como un proceso colectivo situado en el contexto donde habitan las personas en un grupo social determinado, el trabajo y las relaciones que se desarrollan en torno a él tienen incidencias en la salud de las personas, y plantearlo desde una visión colectiva lo saca de la visión individualizante de que los problemas de salud surgidos del trabajo son aspectos privados y de los individuos. El proceso de trabajo. La capacidad de transformar la materia y darle utilidad es una característica intrínseca de los seres humanos. A lo largo de la historia, la organización de esa transformación fue mutando y dando forma a los procesos de organización social de las comunidades. El trabajo surge como una necesidad colectiva para la producción de bienes que luego serán consumidos. Emergen en el proceso de trabajo dos momentos identificables: el momento de la producción y el momento de consumo, que tienen una expresión en el proceso salud-enfermedad. El momento de producción se relaciona con las condiciones de trabajo y el momento de consumo con las condiciones de vida. Surge una relación entre estas condiciones y son los patrones de desgastes o perfiles de salud-enfermedad de las poblaciones socialmente determinadas. Como se dijo anteriormente,
Una rama muy importante de los desarrollos en comprender la salud de las poblaciones solo enfocó el momento productivo a partir de los abordajes de la salud ocupacional. De esta manera, durante mucho tiempo se encararon los problemas de salud a través del prisma de entender separados los momentos productivos y reproductivos. Este modo de ver la problemática choca contra una realidad actual que hace cada vez más irrisoria esa separación. Por ejemplo, la mujer trabajadora, donde no es posible a priori separar los momentos productivos, es decir, los momentos de ocupación laboral formal, de los reproductivos, las tareas de cuidado y crianza, del trabajo, es decir, del proceso salud-trabajo-enfermedad. El modo en el que los trabajadores y trabajadoras enferman y mueren es un proceso dinámico relacionado al modo de organización de la producción y de la sociedad en su conjunto, que ha ido adquiriendo características propias a lo largo de la historia. Entender el proceso de salud, trabajo, enfermedad requiere analizar la forma que el proceso laboral asume en las sociedades capitalistas. La finalidad del modo de producción capitalista es la extracción de plusvalor e intercede en los procesos de valorización o de producción de plusvalor y el proceso laboral o de producción de bienes. Es el proceso laboral en el que se da la valorización del capital. Por eso, al interior de las relaciones que se dan en este proceso, se da la lucha entre quienes buscan extraer más plusvalor del trabajo de otros. Esto ha adquirido la forma de las luchas obreras por condiciones dignas de trabajo, desde el momento en que se empezaron a institucionalizar las relaciones laborales. El proceso laboral es un proceso técnico cuya esencia es social y económica. Por lo tanto, interceden en este las relaciones de poder y de clase, materializándose en las resistencias y luchas por parte de los trabajadores y trabajadoras que han permitido conseguir derechos laborales y acceder a mejores condiciones de trabajo y disminuir las de explotación. En el proceso laboral, en su dimensión productiva, el trabajador está atravesado en su totalidad corporal, es decir, cuerpo y mente, e interactúa con los elementos de producción y el trabajo en sí mismo, que van a estar definidos por la organización y la división del trabajo en el proceso de trabajo concreto. La otra cara del proceso laboral es la dimensión social y biopsíquica, que también tienen una incidencia importante sobre los cuerpos de las personas que trabajan. Cristina Laurel, en el año 1990, desarrolla el siguiente esquema. En el esquema se intenta resaltar en el proceso laboral a los elementos de este que interactúan de manera dinámica entre sí y con el cuerpo humano, generando procesos de adaptación que se traducen en desgaste, entendido este como la pérdida de la capacidad potencial y o efectiva, corporal y psíquica. Otra categoría que aparece es la de carga laboral, entendida como condiciones ambientales con relación al proceso laboral. Puede tener una materialidad externa al cuerpo, tales como aquellas cargas físicas, químicas, biológicas y mecánicas, o solo adquieren materialidad en el cuerpo humano, como las cargas psíquicas y fisiológicas. Las cargas físicas, químicas, mecánicas y biológicas pueden ser detectadas y hasta medibles. No sucede lo mismo con las que adquieren solo una materialidad en el cuerpo humano. Autores como Betancourt y Braille van más allá y hablan de procesos más que de cargas. Plantean la existencia de procesos peligrosos que se relacionan con el concepto de carga de Laurel y la existencia de procesos favorables o protectores. Esta conceptualización permite rescatar los elementos positivos del trabajo y eliminar o combatir los elementos destructivos. Una forma de abordar el desgaste obrero es buscar entenderlo en el marco del desarrollo histórico del capitalismo. Los cambios ocurridos en el proceso laboral originan modos diferentes de consumir la fuerza de trabajo y que se expresan en formas específicas de desgaste obrero. No es lo mismo el desgaste que sufría un obrero del siglo XIX que uno del siglo XXI. El modo de producción capitalista se establece por la subsunción real del trabajo al capital,
que sin embargo evoluciona constantemente, pasando por el maquinismo, el taylorismo-fordismo y la automatización. En cada una de estas etapas hay una conformación específica del proceso laboral que implican formas de desgaste distintas. A la vez, en cada uno de estos momentos, los trabajadores desarrollaron formas concretas de lucha. Al inicio del capitalismo, en el período de acumulación primaria del capital, se trató de la simple lucha por la supervivencia, vivir o morir. Con el tiempo, el movimiento obrero respondió con la lucha por la disminución de la jornada de trabajo y por el aumento de salarios. La conquista primordial en este período fue el derecho a la vida. La falta de higiene, promiscuidad, agotamiento físico, accidentes de trabajo y subalimentación potencian sus efectos y crean las condiciones de una elevada morbilidad, gran mortalidad y esperanza de vida muy reducida. La aparición del taylorismo y del fordismo como formas privilegiadas de organización del trabajo en la industria del siglo XX generó nuevos problemas a la salud de los trabajadores. Los tiempos y ritmos de trabajo exigidos en las líneas de montaje fordistas hicieron aparecer al cuerpo como principal punto de impacto de los daños del trabajo. La fatiga física afectó al conjunto de los obreros de la producción en masa. Además, con la separación radical del trabajo manual y el trabajo intelectual, bajo el sistema de Taylor, el cuerpo del trabajador quedó sometido a los impulsos de la organización del trabajo sin su protector natural, que es el aparato mental. A partir de la década del 40, la atención respecto a la salud de los trabajadores estuvo puesta en la peligrosidad de las máquinas, los productos industriales, los gases y los vapores, los polvos tóxicos, los parásitos, virus y bacterias señalados como causa del sufrimiento físico. A partir de 1968 comenzó una nueva etapa en la historia de la salud de los trabajadores. Esto se debió al agotamiento del sistema taylorista-fordista de producción. A partir de la revolución tecnológica iniciada en la década del 70, comienza a prestarse atención a las cargas intelectuales y psicosensoriales del trabajo, en algunas actividades de oficina, por ejemplo, así como las actividades que tienen una débil carga física pero altos niveles de peligrosidad del proceso productivo industrial. Se descubren sufrimientos vinculados directamente con la salud mental. Con la introducción de nuevas tecnologías aparecen nuevas patologías. El esfuerzo físico bajo, donde predomina el sedentarismo, la inmovilidad, la monotonía, combinando una concentración y tensión alta, generan fatiga y estrés, y patologías psicosomáticas y nerviosas. Además, la implementación cada vez más habitual del trabajo por turnos tuvo repercusiones en el desgaste obrero, no solo porque se trabajaba durante más horas, sino también por la exposición al riesgo que se incrementa. Por otro lado, el fin de la sociedad de pleno empleo y el aumento del desempleo y de las amenazas de perder la estabilidad en el trabajo incrementó las tasas de morbilidad de la población en esta situación, con especial fuerza en las enfermedades psicosomáticas y los trastornos psicológicos. La desregulación del empleo, bajo el signo del neoliberalismo, generó la reaparición de formas arcaicas de explotación como el esclavismo y el trabajo infantil, la extensión de las jornadas de trabajo. Otro elemento a destacar es la multiplicidad de empleos o actividades de trabajo que obviamente generan un impacto negativo en la salud de los trabajadores y el aumento de la precarización laboral bajo nuevas formas como las que sufren los trabajadores de plataformas. Por último, han aparecido nuevos retos a la salud ocupacional. Uno de los problemas que ha tenido mayor relevancia es el relacionado al enfoque o perspectiva de género. Este enfoque permite comprender la distribución desigual de la enfermedad, empleos para hombres
caracterizados por altas exigencias y elevados niveles de exposición a condiciones peligrosas de trabajo, versus empleos femeninos caracterizados supuestamente por bajas exigencias y bajos niveles de exposición a condiciones peligrosas de trabajo. Si además, desde la perspectiva de la salud colectiva o epidemiología crítica, integramos los dos momentos fundamentales de la organización social, es decir, el productivo, que es el de la producción de bienes, y el reproductivo, que es consumo de los bienes producidos para la reproducción de la fuerza de trabajo y la realización de la mercancía, vemos que a las mujeres trabajadoras que cumplen el doble papel de trabajadoras y de amas de casas, los dos momentos, tanto el productivo como el reproductivo, se mezclan en la vida diaria y el límite de sus fronteras es imposible de definir. Las mujeres, en su papel de amas de casa, en los espacios llamados de reposición, realizan también tareas de producción de bienes y servicios que las desgastan. Además, en el desarrollo de su actividad laboral, no abandonan su responsabilidad sobre sus familias. Al aplicar las categorías de género y las acepciones de reproducción social en el análisis de los tres papeles centrales de la mujer en la estructura social, encontramos que existe una extrapolación entre sus funciones de reproducción biológica como madre, de reproducción de la fuerza de trabajo como ama de casa y en la reproducción más general como invisible soporte social. A partir de esta perspectiva, podemos situar distintos momentos en la determinación de daños en la salud. Además, en el ámbito del ambiente de trabajo, existe una doble visión del ser madre. Por una parte se considera una obligación, pero que se considera inapropiada cuando entra en contradicción con la posibilidad de generar ganancias. Una expresión de esta contradicción es la falta de apoyo colectivo a la maternidad, como la ausencia de guarderías en los puestos de trabajo, carencias de servicios básicos al apoyo de la maternidad, entre otros. Ya al final del material de lectura para la clase, se plantea el título Globalización y salud de los trabajadores. Proponemos el siguiente fragmento a modo de invitarles a pensar sobre lo que les dice ese título y que lo puedan relacionar con cosas que viven a diario. La reconversión industrial y el cambio tecnológico se expresan hoy en nuestro país en la coexistencia de viejos riesgos y viejos procesos, en los que la intensificación de la explotación de la mano de obra es una necesidad para la supervivencia del capital a costa de la salud de los trabajadores, con nuevos procesos y nuevos riesgos laborales y ambientales que afectan no solo a la población trabajadora, sino a todo el medio ambiente.